Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Estoy encantado de estar otra vez con todos, qué bien. Me han contado unos inventos que han sacado últimamente que son... Es que no puedo resistir el decírselo. Han sacado para los mariquitas un reloj con doble esfera. Tiene una esfera aquí que marca las horas y otra aquí los minutos. Y así le preguntas, ¿qué hora es? Y dice, las 4:15. ¿Qué invento? Que no sabe lo que inventar. Muchas gracias. No sabe lo que inventar. Han inventado unas gafas con vallas para las mujeres que tienen los ojos saltones. Están con unos inventos ahora, a pesar de que todo está bastante caro, porque los restaurantes vas y valen dinero. Hay pocos que estén... Había un andaluz que llega a un restaurante porque ponía potaje de garbanzo 50 pesetas. Oh. Y hace así el tío. Entra y era mariquita el camarero y dice, dígame usted, y dice, eso pone ahí potaje de garbanzo 50 pesetas. ¿Eso es así? Dice, sí, 50 pesetas. Potaje de garbanzo. Pero bien surtido, ¿no? Pues pedazo de potaje de garbanzo. Ya hace 1 semana y media que no como, caliente. Sí. Las 50 pesetas no vaya a haber arrepentimiento. Me pone usted uno, pero bien cargado. Sí, ahora mismo. Viene con el plato hasta arriba. Dice, cuidado que quema. Quema. Aquel coge la cuchara y el marido, ¡ay! Se va a abrazar la lengua este hombre. Se puede cometer la prisa. Y hace así una de las veces y saca enganchado un calcetín. Y se queda mirando al camarero y dice, oiga, ¿esto qué es? ¿Un calcetín? Y dice, ¿qué quiere por 50 pesetas? ¿Que te salga un montón de manila? Hay que ver las contestaciones que tiene. Anda, que el otro día llegó uno a una charcutería. Dice, buena, vamos a ver. Porque ellos siempre hacen así, y ella. Es de esto, jamón de york. El precio. Dice, 3.000 el kilo. Dice, uy, qué caro. Dice el charcutero, que ha subido todo mucho. Bueno, póngame 100 gramos. A ver, chorizo. El kilo. 1.200 el kilo. ¡Uy! Muy caro. Ha subido todo mucho. Bueno, pues póngame 50 gramos. Queso. Emmental. Sí. ¿Qué vale el queso? 700 el kilo. ¡Uy! ¡Qué caro! Dice, es que ha subido todo mucho. Dice, bueno, pues póngame 100 gramos. La cuenta. Y hace así, aquel se da la vuelta para teclear en la máquina y llevaba una joroba aquí. Dice el mariquita, ¡ay! ¿Esto qué es? Dice, esto es una joroba. Dice, ¡uy! Yo creía que era el culo, como ha subido todo tanto. Mira, vale. Muchas gracias, no se moleste. Este programa que se ve en toda Europa, a mí muchas gracias. Cuando me dicen guapo, ahora una cosa que a mí me preocupa, ¿por qué si yo que soy torero de verdad nunca me dicen eso? Torero, y a los demás sí? No. Que no, porque yo soy de verdad y entonces ya estoy acostumbrado. Bueno, voy a seguir que a mí me hace mucha gracia porque los ingleses, aparte que son muy pesados, hombre, si hay algún inglés no, porque está aquí ya se acostumbra a nosotros, pero son muy pesados. Muchas gracias. Joder, macho, me has visto bien, ¿no? Y los ingleses, aparte de que son muy blancos y tienen esto muy rojo y el bigote muy rubio, son muy feos y muy pesados. Había uno en España que dice, iba con un andaluz y dice el andaluz, iba por la calle y dice el inglés,
es bonito España, mucho. Dice, todo lo mejor que hay. Y pasa una caché muy buena. Y dice, la madre que te parió, qué buena está. Y hace así el inglés. ¿Qué ha dicho usted, señorita? Le dice un piropo. Ah, piropa. No, piropa no, piropo. Dice, me quiere aprender a decir piropa. Dice, que no es piropa. Es piropo, con pi. Piropo. Y el inglés, eso, me quiere aprender a decir piropa. Los muertos del inglés, hombre. Que no es piropa, hombre. Piropo, con pi de pi. Piropo. Terminamos po. Ni quiere aprender a decir a mujer piropa. Se me vienen tus muertos, hombre, piropa ni nada. Piropo, hombre, que no sabe. Espérate, voy a comprar tabaco, hombre. Se mete en el estanco y pasa una chavala. Y hace así el inglés. Con esos dos mofletes rojos y esos bigotes así de largo, rubio, pasa una chavala y la hace. Una madre te ha parido. Y se da la vuelta ahí. Y si a ti, mamón, ¿quién? Una gamba. La cara es. No se moleste, gracias. Bueno, pues verán, ya con esto me voy. Había un gangoso que se compra un chaletito o un hotelito, como suelen llamar, y quería en la pared colgar un reloj. Y entonces se marcha a una relojería y dice, bueno, yo quería en la pared colgar un reloj. Bueno, yo quiero un reloj que sea bonito para la pared del chalet. Dice, si usted lo que tiene que poner es un cucú. Dice, ¿un cucú? Sí, señor, usted pone un cucú y queda precioso. Bueno, pues, sí. ¿Y el cucú qué es el cucú? Dice, el cucú es un reloj, ¿verdad? Que sale un pajarito y dice, cucú. Dice, sale un pajarito. Dice, ¿puedo ver uno? Dice, sí, ese que hay ahí es un cucú. Dice, ¿y lo que cuelga? Dice, son los péndulos. Dice, entonces, macho, porque... Dice, bueno, pues me lo llevo, quedará bien. Dice, sí, este es suizo. Dice, ¿qué es lo que vale? Dice, 200.000. Dice, ya puede ser suizo o no, ¿qué vale? Total, que se lo lleva desmontado, empieza a montarlo allí y a los 2 días llega, entra el gangoso a la tienda y dice, aunque cucú, ¿eh? Aunque cucú. Y suizo, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es suizo? Sí, que no va el cucú. Pero usted lo ha montado y ha seguido las instrucciones al pie de la letra. Yo sí, pero el cucú no va. Nada. Dice, pero bueno, y el pajarito salía y dice, sí. El pajarito de vez en cuando salía a preguntar la hora que era. Gracias y hasta siempre.